La bofetada fue tan rápida que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando, haciéndose añicos en el elegante suelo del salón de bodas, mientras 130 invitados observaban en absoluto silencio. Me ardía la mejilla, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Julia, mi nuera, acababa de abofetearme el día de su boda, porque me negué a entregarle las llaves de mi piso. «Eso te pasa por ser tan egoísta», me gritó delante de todos. «Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba, temblando, para recoger mis gafas rotas. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos. Otros susurraban entre sí, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra anciana que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo, Mateo, permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si yo fuera invisible. «Ya no eres bienvenida aquí», continuó Julia, alisando su impecable vestido de novia. «Mateo y yo necesitamos nuestra privacidad para empezar nuestra nueva vida. Tu piso sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor». Sus palabras eran puro veneno. Durante meses había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa gastada, mi coche viejo, mi vida sencilla. Pero esto había cruzado una línea que nunca debería haberse tocado. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí como afilados puñales. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico. Fue la gota que colmó el vaso. Durante años había mantenido un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses empezaron a bombardear mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Julia vino a mi piso por primera vez hace 2 años. Su rostro se descompuso al ver mi modesto hogar, mis muebles viejos, mi pequeña cocina. «¿En serio? ¿Aquí es donde vive la madre de Mateo?», le había preguntado, con la voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. A partir de ese momento, cada visita había sido una tortura silenciosa. «Elena, deberías mudarte a un sitio más pequeño», me había dicho hace 3 meses durante una cena familiar. «A tu edad, no puedes mantener un piso tan grande. Además, Mateo y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio». Su sonrisa falsa no engañaba a nadie, excepto a mi hijo, que parecía perder su personalidad cada vez que ella hablaba, actuando como una marioneta. Las humillaciones habían ido en aumento gradualmente. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. «Elena, ¿no tienes nada más moderno que ponerte?». Luego fue sobre mi coche. «Ese coche es tan viejo. Es peligroso que conduzcas eso». Después fue mi trabajo a tiempo parcial en la floristería del barrio. «No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de relajarse». Cada frase era un pequeño puñal envenenado que apuñalaba mi autoestima. «Me llamo Elena Sánchez. Tengo 68 años y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción a la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería en Sevilla 3 días a la semana. Conduzco un coche de hace 10 años. Compro mi ropa en tiendas de segunda mano. Para el mundo exterior, especialmente para Julia, solo soy una viuda de clase media que vive con una pensión fija. Pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente antes de que mi marido falleciera. Mi marido, Roberto, no había sido el oficinista que todos creían. Habíamos tomado la decisión consciente de vivir modestamente, de mantener nuestra verdadera riqueza en secreto,
de proteger la privacidad de nuestra familia de una manera que ahora entendía que había sido profética. Mientras salía del salón de bodas, las conversaciones de los invitados me seguían como una nube tóxica. «Pobrecita, parece tan frágil», susurró la tía de Julia. «La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidarse sola», añadió el primo de Mateo. «Debería estar en una residencia, no viviendo sola», comentó otro invitado con falsa compasión. Cada palabra era como ácido vertido sobre heridas abiertas. La temperatura fresca del aire acondicionado del salón contrastaba bruscamente con el calor sofocante que sentía en el pecho. Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas mi móvil en mi gastado bolso negro. Un bolso que había usado durante 5 años, no porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar lo práctico por encima de las apariencias, algo que mi nuera claramente nunca entendería. Marqué un número que conocía de memoria, un número que no había usado en más de un año, porque había esperado ingenuamente que nunca fuera necesario. «Carlos, soy Elena. Necesito que vengas al salón de bodas del Hotel Alfonso XIII de inmediato». «Sí, ahora mismo. Trae los documentos que ya sabes. Es hora de que sepan la verdad». Mi voz temblaba, pero había en ella ya una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. «¿Está segura, señora Sánchez?», preguntó Carlos con su voz profesional pero preocupada. «Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás». Eché un último vistazo al salón de bodas, donde podía ver a Julia riendo con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto en su sitio a su inútil suegra. Mateo estaba a su lado sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. «Completamente segura», respondí. 30 minutos, Carlos. Ni uno más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con paso decidido. Por primera vez en años iba a quitarme la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez iban a conocer a la verdadera Elena Sánchez. Y cuando eso ocurriera, cuando la realidad golpeara sus perfectos mundos falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El aparcamiento estaba silencioso, iluminado por farolas que proyectaban largas sombras entre los coches. Me senté en mi viejo sedán y esperé. 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que, en secreto, había estado cuidando de ellos más de lo que jamás podrían imaginar. Mientras esperaba en mi coche, los recuerdos de cómo había llegado a este momento empezaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había comenzado exactamente hace 2 años y medio, cuando Mateo vino a mi piso con esa sonrisa nerviosa que también conocía desde que era un niño. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», me había dicho. Y allí estaba ella, Julia, con su pelo perfectamente peinado, su ropa de diseño y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desde el primer momento, supe que algo no iba bien. La forma en que miró mi piso, evaluando cada rincón con un desdén apenas disimulado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. «Qué acogedor», había murmurado mientras miraba mis muebles de segunda mano y mis cortinas descoloridas. Su tono sugería todo lo contrario. Mateo, completamente cegado por lo que él creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Esa primera cena había sido un desastre silencioso. Julia apenas tocó la comida que yo había preparado con tanto cariño, alegando que estaba cuidando su figura. Cuando le pregunté por su familia, dio respuestas evasivas, pero no sin antes preguntarme por mi situación financiera, con una curiosidad que me pareció alarmante. «¿Y cómo te las arreglas con una pensión de viudedad, Elena? Debe ser difícil llegar a fin de mes con tan poco dinero», había dicho con falsa preocupación.
Lo que Julia no sabía era que yo la había estado observando tanto como ella a mí. Durante los meses siguientes, empecé a notar patrones que me pusieron en alerta máxima. Cada vez que visitaban mi piso, ella ya hacía comentarios sobre lo anticuado que estaba todo, sobre cómo me merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre se detenían en los detalles que realmente importaban. La ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Mateo estaba en el baño, la oí hablar en voz baja por teléfono en mi cocina. Sí, mamá. El piso de su madre está en una zona súper cara. Si consigo que se mude a un sitio más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestro propio sitio. Es tan ingenua que probablemente incluso nos agradezca que la ayudemos con la transición. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve la compostura cuando volvió al salón, fingiendo inocencia. A partir de ese momento, cada interacción con Julia se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada por ambas partes. Ella interpretaba a la nuera preocupada por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero por dentro, estaba recopilando información, observando sus movimientos, entendiendo sus verdaderas motivaciones. Era como una partida de ajedrez en la que ambas creíamos que estábamos ganando. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero, fueron las sugerencias sutiles. Elena, he visto unos pisos preciosos para gente de tu edad, con servicios todo incluido y sin preocupaciones de mantenimiento. Luego vinieron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Y si te caes y nadie se entera durante días? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Mateo, mi propio hijo, empezó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. Mamá, Julia tiene razón. Quizás sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse gradualmente en la marioneta de esa mujer fue más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero también más tensas. Julia había empezado a traer revistas inmobiliarias y folletos de comunidades para personas mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Elena. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía, extendiendo los materiales sobre mi mesa de centro, como si fuera una negociación empresarial. Pero yo había estado haciendo mi propia investigación. Una tarde, cuando salieron a hacer recados para la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en el sector inmobiliario. Amelia, necesito que investigues algo por mí, le dije. Hay una pareja muy interesada en mi piso, y quiero saber más sobre su verdadera situación financiera. Lo que descubrí me heló hasta los huesos. Julia y Mateo estaban ahogados en deudas. La boda que estaban planeando costaba más de 50.000 euros, completamente financiada con tarjetas de crédito y préstamos personales. El piso que alquilaban estaba a punto de ser desahuciado por falta de pago. Los coches de lujo que conducían estaban financiados con cuotas que no podían permitirse. Su estilo de vida era una fachada construida sobre una deuda asfixiante. Todo empezó a tener sentido. La prisa por casarse, la insistencia en que me mudara, los constantes comentarios sobre mi vulnerabilidad económica. No era el amor lo que había unido a esta pareja. Era la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros. Y mi piso, situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada en el alma. Mi hijo, el niño que había criado con valores de honestidad y trabajo duro,
Había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso a explotar en lugar de una persona a la que amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. «Elena, no puedes seguir siendo tan egoísta», me había dicho Julia solo 3 días antes de la ceremonia. «Mateo y yo hemos sacrificado mucho por este matrimonio. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda». Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una exigencia directa disfrazada de favor familiar. Esa noche había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre en el que había confiado completamente desde la muerte de mi marido, Roberto. «Carlos, necesito que prepares unos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años». Su voz se había vuelto seria de inmediato. «Señora Sánchez, ¿está segura de que es el momento adecuado?», me había advertido con la sabiduría de alguien que había manejado mis asuntos durante más de una década. «Una vez que esta información sea pública, no podrá dar marcha atrás. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares». Pero yo ya había tomado una decisión. La familia que había intentado proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi coche en el aparcamiento del salón de bodas, esperando a que Carlos llegara con los documentos que lo cambiarían todo, me di cuenta de que el momento de la verdad había llegado. 25 minutos más, y Julia, Mateo y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Elena Sánchez. 25 minutos más, y sus mundos perfectos construidos sobre mentiras y codicia se desmoronarían como castillos de arena. La brisa nocturna susurraba entre las hojas de los naranjos que rodeaban el aparcamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Carlos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi coche podía ver las luces doradas del salón de bodas, oír la música alegre y las risas que se escapaban por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que en solo unos minutos esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto de no retorno. La mayor humillación había ocurrido solo 2 semanas antes de la boda, durante lo que Julia había llamado una reunión familiar importante. Había llegado a mi piso, acompañada no solo por Mateo, sino también por sus padres. Una emboscada perfectamente planeada. «Elena, queremos hablar contigo sobre tu futuro», había comenzado la madre de Julia, una mujer altiva que me miró como si yo fuera un insecto molesto. «Creemos que es hora de que tomes decisiones responsables sobre tu vida», continuó el padre de Julia, un hombre corpulento que había inspeccionado mi piso con los ojos de un tasador evaluando una propiedad. «A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Y si tienes una emergencia médica y nadie se entera durante días?». Sus palabras estaban ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Mateo había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo ocasionalmente como una marioneta bien entrenada. Verlo allí, sentado junto a una familia que me trataba como un obstáculo, fue como ver morir ante mis ojos al sol que yo había criado. «Mamá», dijo finalmente con una voz que ya no reconocía. «Tienen razón. Julia y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad». «¿Apropiado para mi edad?», repetí, sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de mí.
¿Y quién decide qué es apropiado para mí? ¿Vosotros? La madre de Julia intercambió una mirada de complicidad con su marido, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido. Elena, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo que es mejor para Mateo y Julia. ¿Lo que es mejor para ellos?, murmuré, empezando a comprender la verdadera dimensión de la conspiración que se había tejido a mis espaldas. Y supongo que mi piso sería perfecto para que ellos empiecen su vida de casados, ¿verdad? El incómodo silencio que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Julia tomó el control en ese momento, desplegando todo su arsenal de manipulación emocional. Elena, no se trata solo del piso. Se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para gente de tu edad. Tienes servicios médicos 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacer amigas con gente que entiende por lo que estás pasando. Su sonrisa falsa me dio náuseas. ¿Por lo que estoy pasando?, pregunté, fingiendo confusión. ¿Y qué es exactamente lo que crees que estoy pasando, Julia? Ella miró a Mateo en busca de apoyo antes de responder. Bueno, la soledad, la incertidumbre económica, el miedo a no poder cuidarte. Es normal a tu edad, Elena. No tienes que avergonzarte de necesitar ayuda. La audacia de esta mujer de 28 años diciéndome lo que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un momento. Pero entonces vi algo en sus ojos que me heló. La certeza absoluta de que tenía derecho a mi vida, a mi casa, a mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que debía ser eliminado con la menor resistencia posible. Hemos hecho números, continuó el padre de Julia, sacando una carpeta que claramente habían preparado de antemano. El coste de la residencia sería de aproximadamente 2.500 euros al mes. Con la venta de tu piso, tendrías dinero suficiente para cubrirlo durante muchos años. Y aún sobraría algo para ayudar a Mateo y Julia con sus gastos iniciales del matrimonio. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. No se trataba de mi bienestar ni de mi seguridad. Se trataba de dinero. Se trataba de convertir mi hogar en efectivo para financiar su insostenible estilo de vida. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elena, dijo Mateo, su voz sonando ensayada. Esperamos que no sea necesario tomar medidas más drásticas, pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedes tomar decisiones racionales. La amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían formas legales de declararme incapacitada. Habían investigado, habían planeado, habían preparado el terreno para quitarme todo lo que poseía por la fuerza si era necesario. El hijo que había criado con tanto amor estaba sentado allí mismo, permitiendo que extraños amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueran con mi firme negativa, lloré por primera vez en años. No de tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había mantenido sobre mi familia. Había llamado a Carlos de inmediato. Necesito que investigues algo urgentemente, le había dicho entre lágrimas. Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera real de mi hijo y su prometida. Todo. Deudas, ingresos, pasivos, todo. Los resultados de esa investigación habían sido devastadores. Mateo ganaba 45.000 euros anuales como gerente de ventas, pero tenía deudas de más de 80.000 en tarjetas de crédito. Julia trabajaba a tiempo parcial como asesora de imagen, ganando quizás 4.000 euros al año, pero gastaba como si tuviera un sueldo de ejecutiva. Juntos, debían más de 120.000 euros, sin contar los préstamos que habían pedido para la boda. El piso que alquilaban por 2.000 euros al mes llevaba 3 meses de retraso en los pagos.
Los coches que conducían estaban financiados con cuotas que se llevaban el 60% de sus ingresos combinados. Su principal tarjeta de crédito estaba al límite y habían empezado a usar adelantos de efectivo para pagar otras deudas. Estaban en caída libre financiera y mi piso representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que me había roto el corazón por completo. Durante los últimos 6 meses, Mateo había estado llamando regularmente a bancos y compañías de seguros, preguntando por préstamos contra la propiedad de su madre anciana. Había estado preguntando por los procedimientos legales para obtener el poder financiero sobre personas mayores. Mi propio hijo había estado planeando mi despojo sistemático durante meses. La información más dolorosa había llegado al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Julia había estado diciendo a sus amigas que se había sacrificado, comprometiéndose con un hombre mayor y menos atractivo porque su madre tenía propiedades valiosas y ningún heredero competitivo. Para ella, casarse con Mateo no era amor, era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación había sido la gota que colmó el vaso. Durante semanas había considerado simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, pensando que quizás el shock los haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe, entendí que no se trataba de dinero o desesperación. Se trataba de una codicia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta dejarlo irreconocible. Los días previos a la boda habían sido una tortura. Cada llamada de Mateo era una nueva presión para que reconsiderara mi posición. Cada visita de Julia incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y egoísmo. Habían empezado a tratarme como si ya fuera una anciana senil, cuyas opiniones no importaban. La noche antes de la boda, Mateo había hecho su último intento. «Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines siendo difícil. Julia solo quiere lo mejor para todos nosotros». Sus palabras habían sido la confirmación final de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se casaba al día siguiente ya no era el niño que había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi coche esperando a Carlos, me di cuenta de que todo había conducido a este momento inevitable. No se trataba de venganza ni de crueldad. Se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles las consecuencias de sus actos. Se trataba de enseñarles que hay líneas que nunca deberían haberse cruzado. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de José, mi vecino del piso de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las visitas tensas de los últimos meses. «José, soy Elena. Necesito pedirte un favor muy importante», dije, con la voz temblorosa. «¿Podrías ir a mi piso y traerme la carpeta marrón del segundo cajón de mi escritorio?» «Sí, ahora mismo. Es urgente». José había sido como un hermano para mí desde que Roberto falleció, y sabía que podía confiar en él sin que hiciera preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que había tenido con José solo una semana antes. Él había sido testigo desde su balcón cuando Julia llegó con un tasador inmobiliario sin avisarme. «Elena, esa chica trajo a un hombre con un maletín que estaba midiendo tu piso desde fuera», me había dicho con evidente preocupación en su voz. Cuando me vieron se fueron rápidamente. No me gusta nada lo que está pasando. José había sido el primero en notar los cambios sutiles en el comportamiento de Mateo durante los últimos meses. «Tu hijo ya no me saluda como antes», había observado. «Solía quedarse a charlar conmigo cuando venía de visita. Ahora entra y sale a toda prisa, como si se avergonzara de algo». Sus palabras habían confirmado lo que mi corazón ya sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de esa noche. La carpeta que le había pedido a José contenía documentos que nadie en mi familia había visto jamás.
certificados bancarios, títulos de propiedad, registros de inversión que Roberto y yo habíamos mantenido en secreto durante décadas. Documentos que demostraban que la viuda pobre que vivía con una modesta pensión era en realidad una mujer con recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, José apareció en el aparcamiento con la carpeta en sus manos. «Elena, ¿qué está pasando? Pareces muy alterada», preguntó mientras me entregaba los documentos. «Tiene que ver con la boda de Mateo». Le expliqué brevemente lo que había ocurrido en el salón de bodas y vi cómo su rostro se endurecía con cada detalle. «Esa mujer es una víbora», murmuró. «Siempre lo supe. José, en unos minutos llegará un hombre llamado Carlos. Cuando lo veas, dile que lo estoy esperando aquí», le pedí. «Y José, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como de la familia para mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. «Tú también eres familia para mí, Elena. Haz lo que tengas que hacer». Mientras José volvía al edificio, abrí la carpeta y empecé a revisar documentos que no había mirado en meses. El primero era un extracto bancario que mostraba un saldo de 5.000 o 400.000 euros en una cuenta de inversión. El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro, que generaba un alquiler mensual de 50.000 euros. El tercero era la escritura de una casa en la playa de Cádiz que había comprado como inversión hace 10 años. Roberto había sido un genio de las inversiones, empezando con un pequeño negocio de importación y convirtiéndolo en un imperio silencioso. Juntos habíamos tomado la decisión de vivir modestamente para proteger nuestra privacidad y la seguridad de nuestra familia. «La riqueza visible atrae problemas», solía decir Roberto. «La riqueza invisible te da poder». Nunca imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada documento en esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones inteligentes. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana no era porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activa y conectada con la comunidad. El coche viejo que conducía no era por limitaciones económicas, sino porque había aprendido que la ostentación innecesaria solo trae problemas. Mi piso, el que Julia tanto codiciaba, era en realidad la propiedad menos valiosa de mi cartera. Lo había comprado no por su valor económico, sino por los recuerdos que guardaba. Era donde Roberto y yo habíamos pasado nuestros últimos años juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde él había fallecido en mis brazos después de una valiente batalla contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que lo cambiaría todo para Mateo y Julia. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo había empezado a tener problemas económicos, yo había estado pagando en secreto muchas de sus deudas. Los pagos de la tarjeta de crédito que él creía que provenían de una bonificación del trabajo, en realidad salían de mi cuenta. El descuento especial en su alquiler que había negociado con su casero era dinero que yo transfería mensualmente. Sin que Mateo lo supiera, yo había estado subvencionando su irresponsable estilo de vida durante años. El lujoso piso en el que vivía, el coche que conducía, incluso algunos de los gastos de la boda que se estaba celebrando en ese mismo momento, habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero secreto. Había pensado que estaba ayudando a mi hijo a superar un momento difícil, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en una persona que no reconocía. Los registros bancarios mostraban transferencias mensuales por un total de 4.500 euros, que habían mantenido a flote el barco que se hundía de la vida financiera de Mateo. Dinero que él creía que provenía de bonificaciones del trabajo o devoluciones de impuestos, cuando en realidad era su madre intentando desesperadamente protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Julia me humillaba por ser una carga económica para su futuro matrimonio, yo era, literalmente, la única razón por la que podían permitirse ese matrimonio.
Mientras planeaban despojarme de mi piso para resolver sus problemas financieros, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años. Cerré la carpeta y miré hacia el salón de bodas una vez más. Las luces seguían brillando, la música seguía sonando, los invitados seguían celebrando. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos, comenzaría el proceso de cortar todos los hilos financieros que había usado para proteger a un hijo que había elegido traicionarme. Esto no es venganza, me recordé a mí misma. Es justicia. Se trata de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la codicia tiene un precio, que la familia no es algo que se pueda vender por conveniencia económica. Había intentado proteger a Mateo de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta dejarlo irreconocible. Las luces de un coche se acercaron al aparcamiento, iluminando la noche con una luz blanca que me cegó momentáneamente. Era Carlos, puntual como siempre, llegando con los documentos que lo cambiarían todo para siempre. Salí de mi coche y caminé hacia él, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de la Elena que había sido y me acercaba a la mujer en la que necesitaba convertirme. «Señora Sánchez», dijo Carlos al salir de su coche, con un maletín de cuero bajo el brazo. «¿Está completamente segura de esto? Una vez que entremos ahí, no habrá forma de deshacer lo que está a punto de ocurrir». Miré hacia el salón de bodas una última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente seguían celebrando su victoria sobre la inútil anciana que acababan de humillar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Carlos. Es hora de que conozcan a la verdadera Elena Sánchez. Carlos abrió su maletín bajo la luz del aparcamiento y empezó a mostrarme los documentos que había preparado con su característica eficiencia. «Señora Sánchez, aquí está la orden para la suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado haciendo a nombre de Mateo Sánchez», dijo, señalando el primer papel. «Además, aquí está el aviso de cancelación del contrato de alquiler que usted había garantizado confidencialmente. El casero recibirá este documento mañana por la mañana». Tomé los papeles con manos temblorosas pero decididas. Cada documento representaba un hilo que yo había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo. Y ahora estaba cortando esos hilos uno por uno. «¿Y el pago del salón de bodas?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Cancelado», confirmó Carlos. «El depósito que usted había garantizado será retirado esta misma noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma de pago alternativa». La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría. Durante 3 años, yo había sido la red de seguridad invisible que había mantenido a flote las vidas de Mateo y Julia. El piso en el que vivían, el coche que él conducía, incluso la boda que se estaba celebrando en ese mismo momento. Todo había sido posible gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo ese apoyo de forma definitiva. «Carlos, quiero que entienda algo», le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no había sentido en años. «Esto no es crueldad ni venganza. Es la única forma de que aprendan el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo, los protegí de las consecuencias de sus actos. Y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco». «Lo entiendo perfectamente, señora Sánchez», respondió Carlos con un respeto genuino en su voz. «En mis 30 años como asesor financiero, he visto muchas familias destruidas por la codicia y la ingratitud. Lo que usted está haciendo requiere más valor del que la mayoría de la gente posee». Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón de bodas, y con cada paso sentía mi corazón latir más rápido. No era nerviosismo lo que sentía, era una extraña mezcla de tristeza por lo que había perdido
y de expectación por lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi autorrespeto, mi derecho a ser tratada como un ser humano en lugar de como un recurso a explotar. La música se detuvo bruscamente cuando entramos en el salón. 130 pares de ojos se giraron hacia nosotros, y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos de inmediato. Después de todo, él había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad durante décadas. Su presencia en eventos sociales solía significar que algo importante estaba a punto de ocurrir. Julia fue la primera en reaccionar. «¿Qué haces aquí, Elena?», me gritó desde el centro de la pista de baile, donde había estado posando para fotos con Mateo. «Ya te fuiste una vez. ¿No fue suficiente drama por una noche?». Su voz llevaba esa arrogancia que había llegado a conocer tan bien, pero pude detectar una nota de nerviosismo que no había estado allí antes. «Señoras y señores», dijo Carlos con una voz clara y profesional. «Pido disculpas por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Mateo Sánchez y la señora Julia Dawson». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados empezaron a sacar sus móviles, intuyendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Mateo se acercó lentamente, con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión. «¿Qué está pasando aquí, mamá?», me preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura como cuando me había humillado solo unos minutos antes. «¿Quién es este hombre y por qué habla de asuntos legales?». Pude ver sus manos temblar ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que tenía desde la infancia. «Mateo», le dije con una voz más firme de lo que había sonado en meses. «Este es Carlos Jiménez, mi asesor financiero y legal. Ha venido para entregar unos documentos que creo que te resultarán muy esclarecedores». Carlos abrió su maletín y sacó el primer documento. «Señor Mateo Sánchez, por la presente se le notifica que la garantía financiera que su madre había proporcionado para su contrato de alquiler ha sido cancelada de inmediato. Su casero será notificado mañana por la mañana y tendrá 30 días para encontrar un nuevo avalista o desalojar la propiedad». Todo el color desapareció del rostro de Mateo. «¿Garantía financiera?», murmuró, mirándome con unos ojos que empezaban a llenarse de comprensión y horror. «Mamá, ¿de qué está usted hablando?». Pero pude ver por su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años, había sospechado que su suerte financiera no era del todo natural, pero había elegido no hacer preguntas porque las respuestas podrían haber sido incómodas. «Además», continuó Carlos implacablemente, «las transferencias mensuales de 4.500 euros que su madre ha estado haciendo a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye los pagos de tarjetas de crédito, el seguro del coche y varios otros gastos que usted creía que estaban siendo cubiertos por otras fuentes». Julia soltó un jadeo que resonó en todo el salón. «¡Eso es imposible!», exclamó, corriendo hacia nosotros, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. «Mateo no tiene una madre rica. Mirad cómo vive. Mirad su ropa, su coche. Es una anciana que vive con una pensión miserable». Su histeria era evidente, y varios invitados empezaron a murmurar entre sí con creciente fascinación. «Finalmente», dijo Carlos, sacando el último documento de su maletín, «el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La dirección del salón tendrá derecho a exigir el pago completo antes de que los invitados puedan irse esta noche». Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba, y pude ver a algunos invitados empezar a moverse nerviosamente hacia las salidas. La comprensión golpeó a Mateo como un martillo. «Tú», murmuró, mirándome con unos ojos que no podían procesar del todo lo que estaban oyendo. «Has estado todo este tiempo. Has estado pagando por todo».
Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi al niño pequeño que había sido una vez, vulnerable y confundido. «Durante 3 años, Mateo», confirmé con una voz que sonaba extrañamente tranquila después de la tormenta emocional que había estado viviendo. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a superar un momento difícil. 3 años en los que creí que finalmente te recuperarías y te convertirías en el hombre que crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé. Julia empezó a dar vueltas en círculos, agarrándose la cabeza con creciente desesperación. «¡Esto no puede estar pasando! ¡No puede ser real!», gritaba mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. «Eres una anciana, pobre. Trabajas en una floristería. Conduces un coche de 10 años. No puedes tener dinero». «Las apariencias engañan, Julia», dije finalmente, sintiendo cómo décadas de cuidadosa actuación llegaban a su fin. «Durante años elegí vivir de forma sencilla porque mi marido y yo creíamos que la riqueza visible atrae problemas. Resulta que teníamos razón, solo que los problemas vinieron de donde menos los esperábamos. La música se había detenido por completo, y el único sonido en el salón era la respiración agitada de los recién casados y los crecientes murmullos de los invitados, que empezaban a entender que estaban presenciando algo completamente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus móviles, sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en leyenda urbana. «Mamá», dijo Mateo con la voz rota, «por favor, tiene que haber alguna forma de arreglar esto. La boda, los invitados, todo». Pero pude ver en sus ojos que finalmente empezaba a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o apoyo financiero. Había perdido a su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. «La única forma de arreglar esto, Mateo», respondí, «era no romperlo en primer lugar». El silencio en el salón se hizo ensordecedor. 130 invitados contuvieron la respiración mientras procesaban lo que acababan de oír. Julia permaneció inmóvil por primera vez en toda la noche, sus ojos yendo y viniendo entre Carlos, los documentos y mi rostro, como si intentara encontrar una grieta en la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Mateo solo me miraba con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de shock, comprensión tardía y absoluto horror. «Señora Sánchez», dijo Carlos con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, «¿le gustaría que proceda a leer los detalles financieros completos?». Su pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Pude ver a varios invitados acercarse, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Por favor, Carlos», respondí con una serenidad que no sabía que poseía. «Creo que todos merecen saber toda la verdad». Julia intentó interrumpir con un chillido desesperado, pero Carlos levantó una mano y continuó con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. «Durante los últimos 36 meses», comenzó Carlos, consultando sus documentos, «la señora Elena Sánchez ha transferido un total de 162.000 euros para cubrir los gastos de vida de su hijo, Mateo Sánchez, y su prometida. Esto incluye 48.000 euros para pagos de alquiler, 44.000 para pagos de tarjetas de crédito, 18.000 para seguros de vehículos y 22.000 para gastos diversos». Un murmullo colectivo recorrió el salón. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro. Otros sacaron calculadoras en sus móviles para verificar las cifras. La madre de Julia, que había permanecido sentada en la mesa principal durante todo el enfrentamiento, se levantó lentamente, con el rostro completamente pálido. «Además», continuó Carlos implacablemente, «la señora Sánchez garantizó personalmente el coste total de esta celebración, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y la fotografía,
por un importe de 53.000 euros. Dinero que, como he mencionado antes, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Julia finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue más un lamento que palabras coherentes. «Es imposible. Es mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como una indigente». Se giró hacia los invitados como si buscara apoyo, pero solo encontró rostros fascinados y algunos que estaban claramente divertidos con su desesperación. «Mi querida Julia», dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria, «acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a la gente por las apariencias. Durante años elegí vivir de forma sencilla porque mi marido, Roberto, y yo valorábamos la privacidad por encima de la ostentación. Resultó ser una decisión muy sabia». Mateo finalmente reaccionó, acercándose a mí con pasos vacilantes. «Mamá, por favor, tiene que haber una explicación. Tiene que haber una forma de resolver esto. No puedes simplemente... No puedes destruir mi vida de esta manera». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento sentí una punzada de dolor maternal que casi me hizo flaquear. «¿Destruir tu vida?», repetí, sintiendo que la ira volvía a hervir dentro de mí. «¿Yo estoy destruyendo tu vida? ¿No fue tu esposa quien me abofeteó delante de 130 personas? ¿No fuiste tú quien se quedó sin decir una palabra mientras me humillaban? ¿No fuiste tú quien planeó despojarme de mi hogar?». La verdad de mis palabras resonó en el salón como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando claramente la escena que había iniciado todo este drama. Algunos incluso tenían vídeos en sus móviles de la bofetada que Julia me había dado, prueba digital de la crueldad que había desencadenado esta revelación. «Pero eso fue diferente», murmuró Mateo, aunque su voz carecía de convicción. «No sabíamos. No entendíamos. Pensábamos que de verdad necesitabas ayuda». Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo, y pude ver a algunos invitados intercambiar miradas de desprecio. «¿No sabíais?», pregunté, mi voz subiendo por primera vez en toda la noche. «¿No sabíais que estabais planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi casa? ¿No sabíais que habíais traído a un tasador inmobiliario sin mi conocimiento? ¿No sabíais que habíais estado investigando formas legales de declararme incapacitada si no cooperaba?». Con cada pregunta, la postura de Mateo se encogía. Carlos aprovechó el momento para sacar otro documento de su maletín. «Señor Sánchez, debo informarle también de que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los bienes que antes estaban designados para que usted los heredara han sido redirigidos a organizaciones benéficas dedicadas a proteger a las personas mayores del abuso familiar». El impacto de esta declaración fue como una explosión silenciosa. Julia se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado físicamente. «¡No puedes hacer eso!», chilló, su máscara de compostura cayendo finalmente por completo. «Somos tu familia. Mateo es tu único hijo. No puedes desheredarlo por una estúpida pelea». «¿Una estúpida pelea?», repetí, dejando que las palabras colgaran en el aire cargado de tensión. «¿Así es como describes una conspiración familiar para despojar a una anciana de su hogar? ¿Así es como justificas abofetear a la madre de tu marido el día de tu propia boda?». Mi voz se había vuelto gélida, y pude ver a algunos invitados estremecerse. El padre de Julia, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, finalmente se acercó con una expresión de pánico mal disimulado. «Señora Sánchez, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Quizás podríamos discutir esto en privado cuando las cosas se hayan calmado un poco». Su tono era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. «No hay nada que discutir en privado», respondí con firmeza. «Todo lo que tenía que decir ha sido dicho aquí, delante de las mismas personas que presenciaron mi humillación. Vosotros elegisteis hacer esto público, así que mi respuesta será pública».
Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros, como si vieran un partido de tenis, absortos en cada intercambio. Carlos cerró su maletín con un chasquido seco que resonó en todo el salón. Señora Sánchez, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los efectos legales comenzarán de inmediato. Se giró hacia Mateo y Julia con una expresión profesional, pero no sin cierta satisfacción. Les sugiero que contacten con sus propios asesores legales y financieros lo antes posible. Julia finalmente se derrumbó. Literalmente se dejó caer en una silla cercana y empezó a llorar, con sollozos incontrolados que resonaron por todo el salón. «Todo está arruinado», murmuraba entre lágrimas. «Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos, está todo destruido». Su vestido de novia, una vez inmaculado, estaba ahora arrugado y manchado de lágrimas. «No», le dije, acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. «Lo que está destruido son las mentiras, la codicia y la falta de respeto. Lo que está destruida es la ilusión de que puedes tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias». Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la vista. «Esto es lo que pasa cuando confundes la amabilidad con la debilidad». Mateo fue hacia su esposa y le puso una mano temblorosa en el hombro. «Julia, tenemos que encontrar una forma de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer». Pero incluso mientras hablaba, pude ver en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. «Hay una forma de arreglar esto, Mateo», le dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses, sin sentir dolor. «Puedes aprender de esto. Puedes crecer a partir de esto. Puedes convertiros en las personas que esperaba que fuerais antes de que la codicia os corrompiera». Mi voz se suavizó ligeramente, porque a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. «Pero ese crecimiento tendrá que ocurrir sin mi ayuda financiera, sin mi piso y sin mi herencia. Tendréis que hacerlo por el camino difícil, como lo hace todo el mundo». El salón permaneció en absoluto silencio, cada persona presente sabiendo que estaban presenciando el final definitivo de una relación familiar. Carlos y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de invitados conmocionados y una pareja de recién casados, cuyo mundo perfecto se había derrumbado en menos de 30 minutos. Mientras Carlos y yo caminábamos hacia la salida, el silencio a nuestras espaldas fue interrumpido por una voz que no esperaba oír. «¡Espera, Elena!». Era Lucía, la sobrina de Mateo, que había estado sentada en una mesa al fondo durante todo el enfrentamiento. Corrió hacia nosotros con lágrimas en los ojos y una expresión de absoluto horror en su rostro. «Tía Elena», dijo Lucía con voz temblorosa, «yo no sabía nada de esto. Te juro que Mateo nunca me contó lo que estaban planeando contigo». Lucía siempre había sido mi sobrina favorita, una joven de 29 años que trabajaba como profesora y había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Mateo se distanciara. Si hubiera sabido lo que te iban a hacer, habría intentado detenerlos. Me detuve y la miré, viendo en sus ojos la misma honestidad que había conocido desde que era una niña. «Lo sé, Lucía», le dije suavemente, colocando una mano en su mejilla. «Tú siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos a explotar». Sus lágrimas cayeron con más fuerza mientras asentía, claramente devastada por las acciones de su primo. «Pero, ¿por qué nunca nos hablaste del dinero?», preguntó Lucía con genuina confusión. «¿Por qué mantuviste todo esto en secreto durante tantos años?». Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, especialmente viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y amor genuino. «Porque tu tío Roberto y yo aprendimos hace mucho tiempo que el dinero cambia a las personas», expliqué mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar.
Hemos visto familias destruidas por herencias, amistades terminadas por préstamos e hijos que ven a sus padres como pensiones andantes. Decidimos vivir de forma sencilla para proteger las relaciones que realmente importaban. Lucía Singh asintió lentamente, empezando a comprender la sabiduría detrás de mis decisiones. Pero Mateo, él era diferente antes. Cuando éramos niños, habría defendido a cualquiera que te hiciera daño. ¿Qué le pasó? Su pregunta contenía todo el dolor de una prima que había visto a su primo transformarse en alguien irreconocible. Lo que le pasó fue Julia, respondí con tristeza, pero sin amargura. Lo que le pasó fue la codicia disfrazada de amor, la ambición sin valores y yo, en mi esfuerzo por protegerlo, privándolo de la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre la responsabilidad y las consecuencias. Mi respuesta resonó en el salón, donde los invitados seguían absortos en cada palabra. Carlos se había mantenido respetuosamente al margen durante este intercambio, pero ahora se acercó y me susurró algo al oído. Señora Sánchez, el gerente del salón se está acercando. Parece que ya se ha enterado de la cancelación del pago garantizado. Efectivamente, pude ver a un hombre corpulento con traje caminando hacia nosotros, con varios papeles en las manos, y una expresión muy seria. Señora Sánchez, dijo el gerente con voz tensa, acabo de recibir un aviso de cancelación de pago, que es muy irregular. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está ocurriendo aquí? Su presencia añadió una nueva capa de realidad inmediata a la crisis que acababa de desencadenar. Señor Martínez, respondí, recordando su nombre de las conversaciones que tuvimos cuando organicé en secreto el pago de la boda. La garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que han salido a la luz esta noche. Hice un gesto hacia Mateo y Julia, que permanecían en el centro del salón como estatuas de la desesperación. Entiendo, dijo Martínez, mirando la escena con la experiencia de alguien que había manejado eventos sociales durante décadas. ¿Y quién se hará responsable del pago ahora? El importe total pendiente es de 53.000 euros, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y los servicios de fotografía. Su voz era profesional pero firme, dejando claro que alguien tendría que resolver este problema de inmediato. Mateo finalmente reaccionó, acercándose a nosotros con pasos vacilantes. Señor Martínez, debe haber algún malentendido. Mi madre... Ella no puede simplemente cancelar el pago así. Somos familia. Esto se puede resolver. Su voz llevaba una desesperación que nunca antes le había oído. La desesperación de un hombre que finalmente entendía la magnitud de su situación. Joven, dijo Martínez con la paciencia forzada de un profesional. La garantía financiera fue proporcionada por la señora Sánchez de forma personal y privada. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien proporcione una forma de pago alternativa de inmediato, o me veré obligado a suspender el evento. Julia se acercó, tropezando, su vestido de novia ahora completamente desaliñado y su maquillaje corrido por las lágrimas. «No puede hacer esto», le gritó a Martínez. «Es el día de nuestra boda. No puede arruinar el día de nuestra boda por problemas de dinero». Su histeria era evidente, y varios invitados empezaron a murmurar entre sí con creciente incomodidad. «Señora», respondió Martínez con creciente firmeza, «no estoy arruinando nada. Simplemente estoy siguiendo los términos contractuales que usted firmó. Si no puede proporcionar un pago alternativo de inmediato, tendré que pedir a todos los invitados que se retiren y suspender todos los servicios». Su ultimátum cayó sobre el salón como una sentencia final. La realidad de la situación empezó a penetrar en la mente de los invitados.
Algunos ya habían empezado a coger sus bolsos y a dirigirse discretamente hacia las salidas. Otros permanecían fascinados por el drama que seguía desarrollándose, como espectadores de un accidente de tráfico del que no podían apartar la vista. «Mamá», dijo Mateo, acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era un niño. «Por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te hicimos daño, pero hay 130 personas aquí. Hay fotos, hay recuerdos. No puedes destruir todo esto por una pelea». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi al niño pequeño que había sido una vez. «Mateo», respondí con una calma que me sorprendió. «No estoy destruyendo nada. Vosotros destruisteis esto cuando elegisteis la codicia por encima del amor. Cuando elegisteis la manipulación por encima de la honestidad. Cuando elegisteis humillarme públicamente en lugar de tratarme con el respeto que merezco como vuestra madre». Cada palabra era como un puñal, pero eran palabras que necesitaban ser dichas. «¿Pero qué vamos a hacer?», preguntó Julia con voz desesperada, mirando a los invitados que seguían abandonando el salón. «¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto?». Su pánico era evidente, y pude ver que finalmente empezaba a comprender las implicaciones reales de sus actos. «Vais a hacer lo que hacen todas las personas responsables», respondí. «Vais a encontrar formas de ganar dinero honestamente. Vais a aprender a vivir dentro de vuestras posibilidades. Vais a descubrir lo que significa trabajar duro por las cosas que queréis, en lugar de esperar que otros os las proporcionen». Mi voz se había vuelto más fuerte, y sentía cómo décadas de sabiduría acumulada se derramaban a través de mis palabras. Carlos se acercó discretamente y murmuró: «Señora Sánchez, el proceso legal está completo. Todos los documentos han sido entregados y explicados. No hay nada más que podamos hacer aquí. Su mensaje era claro. Era hora de irse, de dejar que Mateo y Julia se enfrentaran a las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción». Lucía se acercó una vez más y me abrazó con fuerza. «Tía Elena, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor, pase lo que pase con Mateo». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, recordándome que no toda la familia había sido corrompida por la codicia. «Y tú siempre tendrás el mío, Lucía», respondí, devolviéndole el abrazo. «Recuerda esta noche cuando tomes decisiones importantes en tu vida. Recuerda que el carácter no se define por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que amamos». Sus lágrimas empaparon mi hombro mientras asentía, comprendiendo completamente la lección que se desarrollaba ante sus ojos. Martínez se acercó de nuevo, esta vez con mayor urgencia. «Señoras y señores, necesito una resolución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de pago». Su paciencia profesional finalmente se estaba agotando, añadiendo una presión adicional a una situación ya desesperada. «Tenéis mi número de teléfono», les dije a Mateo y Julia por última vez. «Cuando estéis listos para tener una conversación real sobre el respeto, los valores y la responsabilidad, cuando hayáis aprendido lo que significa ganaros las cosas por vosotros mismos, cuando podáis mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por lo que me hicisteis esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso», añadí, mirándolos directamente, «primero tendréis que encontrar una forma de resolver el lío que habéis creado aquí vosotros solos». Con esas palabras me di la vuelta y caminé hacia la salida con Carlos, dejando atrás un salón lleno de caos, desesperación y la dura realidad de las consecuencias merecidas. 3 días después de la boda, mi piso se había convertido en un refugio de paz que no había experimentado en años. José había venido cada mañana con café y churros de la panadería del barrio, asegurándose de que estaba bien, después de lo que él llamaba
la noche en que Elena reclamó su dignidad. Sus visitas habían sido un bálsamo para mi alma, recordándome que todavía tenía una familia elegida, que me valoraba por quien realmente era. El teléfono había sonado sin cesar durante esos 3 días. Mateo había llamado 37 veces, dejando mensajes que evolucionaron de la ira inicial a la súplica desesperada. Julia Fiacuot había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres se habían presentado en mi puerta 2 veces, exigiendo que arreglara el desastre que había causado, pero me había mantenido firme con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Carlos llegó esa mañana con noticias que, aunque esperadas, eran devastadoras en su alcance total. «Señora Sánchez», me había dicho, mientras tomábamos té en mi balcón, «he recibido informes de todos los frentes. Mateo y Julia fueron desalojados de su piso ayer por la mañana. El salón de bodas ha iniciado acciones legales para recuperar los 53.000 euros adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por falta de pago. ¿Y dónde están viviendo ahora?», había preguntado, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Con los padres de Julia», respondió Carlos. «Al parecer es un piso de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación es tensa, según mis fuentes». Su expresión sugería que tensa era una descripción muy conservadora de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un coche familiar aparcar frente al edificio. Era Lucía, pero esta vez no estaba sola. Con ella estaba Amelia, mi vieja amiga del sector inmobiliario. Y para mi sorpresa, José salió del asiento trasero. «¡Elena!», gritó Lucía desde la acera. «Necesitamos hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber». Cuando llegaron a mi piso, sus rostros mostraban una mezcla de urgencia y preocupación que inmediatamente me puso en alerta. «Tía Elena», comenzó Lucía, «he estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda. Cosas que creo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». Se sentó en mi sofá con una carpeta en sus manos que parecía tan oficial como la que Carlos había llevado al salón de bodas. «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté, sirviéndole un té mientras intentaba mantener la calma. Amelia se aclaró la garganta y habló por primera vez. «Elena, durante los últimos 3 días he estado indagando en la situación financiera de Mateo y Julia. Lo que encontré va más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Habían estado planeando esto durante más de 1 año», continuó Amelia, abriendo la carpeta para revelar documentos que me revolvieron el estómago. «Encontré pruebas de que Julia había estado consultando con abogados especializados en casos de competencia mental para personas mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incapacitada y obtener el control de todas tus propiedades». José, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con una expresión grave. «Elena, hay más. Esa noche, después de que te fueras del salón, escuché a Julia hablar por teléfono con alguien. Decía que la vieja lo había arruinado todo, pero que todavía tenían un plan B». Sus palabras me provocaron un escalofrío. «¿Plan B?», repetí, sintiendo que mi estómago se contraía con una mezcla de miedo e ira. Lucía tomó mi mano y la apretó suavemente. «Tía Elena, han estado diciéndole a todo el mundo que te has vuelto senil, que la escena en la boda fue una prueba de que has perdido el contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos. La magnitud de su traición se expandió ante mí como una herida infectada. No era suficiente haberme humillado públicamente, haber planeado despojarme de mi hogar, haber conspirado contra mí durante meses. Ahora intentaban usar mi respuesta justificada a su crueldad como prueba de incompetencia mental. Era una maldad que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. «Pero eso no es todo», añadió Amelia con la voz temblorosa.
He descubierto que Julias ha estado difundiendo rumores en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos, sugiriendo que deberían informar de cualquier cosa preocupante que observen en ti. La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Carlos, que había regresado para nuestra reunión programada, entró en el piso en ese momento y encontró la atmósfera cargada de tensión. Señora Sánchez, veo que ya se ha enterado de algunas de las maniobras recientes. Su expresión era más seria de lo que nunca la había visto. Tengo algunas noticias adicionales que confirman lo que sus amigos han descubierto. Mateo presentó una petición preliminar ayer, dijo Carlos, sacando documentos de su propio maletín. Está solicitando que un tribunal evalúe su competencia mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha proporcionado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Declaraciones juradas?, pregunté, sintiendo que la ira empezaba a reemplazar al shock. ¿Qué tipo de declaraciones? Carlos consultó sus papeles antes de responder. Declaraciones que describen su arrebato emocional injustificado contra una joven pareja inocente. Declaraciones que caracterizan sus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Lucía apretó mi mano con más fuerza. Tía Elena, han convencido a varios invitados de la boda para que firmen declaraciones. La mayoría de ellos no entienden realmente lo que estaba pasando esa noche. Solo vieron a una anciana atacando a los recién casados. Su voz contenía toda la frustración de alguien que había visto la verdad, pero se sentía impotente para hacerla prevalecer. Pero también tenemos buenas noticias, intervino José con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. Resulta que hay más gente de tu lado de lo que imaginan. Sacó su propio móvil y me mostró una pantalla que me dejó atónita. José, ¿qué es esto?, pregunté, mirando lo que parecía ser un vídeo de redes sociales con miles de visualizaciones. Elena, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Bueno, algunos de esos vídeos se han vuelto virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Amelia se inclinó para mirar el móvil también. Elena, los comentarios en estos vídeos son abrumadoramente a tu favor. La gente está elogiando tu coraje, tu dignidad bajo presión, tu decisión de poner límites. Algunos están compartiendo sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de las personas mayores. Carlos asintió con aprobación. Esta respuesta pública será inestimable si el caso llega a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas están aplaudiendo la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que quizás la batalla legal no sería tan unilateral como yo había temido inicialmente. Pero hay algo más que necesitáis saber, dije, tomando una decisión que había estado considerando durante los últimos 3 días. Si Mateo y Julia quieren jugar a este juego, si quieren convertir esto en una batalla legal pública, entonces van a descubrir exactamente con quién se están metiendo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso de personas mayores. He estado documentándolo todo. Las visitas intimidatorias, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mi propiedad, incluso la bofetada que me dio Julia. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada, tomadas inmediatamente después de la boda. Pruebas médicas de la agresión física. Si quieren guerra,
continué con una determinación que no había sentido en décadas. Tendrán guerra. Pero será una guerra librada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Además, añadí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí misma, he decidido hacer algo que debería haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa públicamente. Voy a mostrarle al mundo exactamente lo que pasa cuando la codicia se disfraza de amor familiar. La habitación se llenó de una nueva energía. La energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado y que tenían los recursos para hacerla prevalecer. 6 meses después de esa noche que dividió mi vida en un antes y un después, me encontré sentada en el plató de televisión más importante del país, esperando a que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa a toda España. El programa, Historias de una vida, se había puesto en contacto con Carlos después de que los vídeos de la boda acumularan más de 2 millones de visualizaciones en las redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar a las personas mayores. La periodista, Catalina Díaz, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus notas mientras los técnicos hacían los últimos ajustes de iluminación. «Señora Sánchez», me dijo con una sonrisa cálida, «quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su coraje. Hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares. Durante esos 6 meses, muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Mateo y Julia intentaron construir en mi contra se derrumbó espectacularmente cuando Carlos presentó pruebas de su conspiración para declararme incapacitada. No solo perdieron el caso, sino que fueron multados por frivolidad legal y condenados a pagar mis honorarios de abogado, que ascendieron a 45.000 euros. La bancarrota que siguió fue rápida y devastadora. Mateo había perdido su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo público. Julia Sciactanoi había intentado iniciar un negocio de consultoría de imagen, pero los vídeos virales habían arruinado su reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en las afueras, trabajando en empleos a tiempo parcial y luchando por pagar sus deudas acumuladas. «Estamos en el aire en 5 minutos», anunció el director del programa. Miré las cámaras que pronto transmitirían mi historia a millones de hogares, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. A mi lado estaba Carlos, que había accedido a aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso. En el público estaban José, Lucía y Amelia, mis pilares de apoyo durante estos meses difíciles. Lo más doloroso de estos 6 meses había sido el completo silencio de Mateo. Después de perder el caso legal, no había hecho ningún intento de contactarme. No hubo llamadas pidiendo perdón, ni cartas explicando su comportamiento, ni ningún reconocimiento de que sus acciones habían sido incorrectas. Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Julia, por otro lado, había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes habían evolucionado de amenazas legales a súplicas desesperadas de ayuda económica. El último mensaje, recibido solo 2 semanas antes, decía: «Elena, sé que cometimos errores, pero somos familia. Mateo está enfermo por el estrés y estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto crezca en la pobreza». La noticia del embarazo había sido como un puñal en mi corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida. No podía salvar a personas que no querían ser salvadas. Intentar hacerlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. «Señora Sánchez, empezamos en 30 segundos», me informó Catalina. Respiré hondo y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los vídeos, contándome sus propias historias de abuso familiar. Personas mayores cuyos hijos habían tomado el control de sus finanzas.
padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo financiero. Estamos en directo en 3, 2, 1. La luz roja de la cámara se encendió y Catalina comenzó con una introducción que había ensayado perfectamente. Buenas noches y bienvenidos a Historias de una vida. Soy Catalina Díaz y esta noche tenemos con nosotros a Elena Sánchez, una mujer de 68 años cuya historia ha conmocionado a la nación y ha puesto el tema del abuso familiar contra las personas mayores en el centro de un debate nacional. Señora Sánchez, continuó Catalina dirigiéndose a mí, 6 meses después de los acontecimientos en la boda de su hijo, ¿cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a tanta gente? Su pregunta fue directa pero compasiva, permitiéndome empezar en mis propios términos. Me siento agradecida, respondí, sintiendo que mi voz se estabilizaba mientras hablaba. Agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de la relación con mi hijo haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Durante meses me sentí sola y confundida, preguntándome si la que estaba equivocada era yo. Ahora sé que lo que yo viví es más común de lo que a todos nos gustaría admitir. Catalina asintió y consultó sus notas. Háblenos de los años previos a esa noche, de cuando empezó a darse cuenta de que algo no iba bien en la relación con su hijo y su prometida. Era la pregunta que había estado esperando. La oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla de forma gradual, casi imperceptible. Empezó con pequeñas cosas, expliqué, recordando esas primeras señales que había ignorado por amor. Comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidarme sola, presiones sutiles para que tomara decisiones que en realidad los beneficiaban a ellos. El abuso familiar rara vez comienza con golpes o gritos. Comienza con la lenta erosión de tu autoconfianza, con hacerte cuestionar tu propia realidad. Carlos se inclinó hacia adelante para añadir el contexto legal. Lo que Elena describe es un patrón clásico que vemos en los casos de abuso a personas mayores. Los perpetradores, especialmente cuando son familiares, utilizan tácticas de manipulación psicológica antes de proceder a formas de coacción más directas. Es insidioso porque se disfraza de preocupación amorosa. ¿Y el momento de la revelación?, preguntó Catalina. ¿Cuándo decidió exponer la verdad sobre su situación financiera? Era la pregunta que sabía que vendría, la que requería que explicara la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí simplemente. Cuando Julia me abofeteó en medio del salón de bodas, delante de 130 personas, por negarme a entregarle las llaves de mi piso, supe que había cruzado una línea que no podía ignorar. En ese momento, entendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus actos. Se trataba de protegerme a mí misma de seguir siendo abusada. La entrevista continuó durante 45 minutos, cubriendo todos los aspectos de mi historia. Hablé de la decisión de vivir de forma sencilla para proteger mi privacidad, de los años de apoyo financiero secreto que había proporcionado, de la conspiración para declararme incapacitada y de la batalla legal que siguió. Cada respuesta estaba diseñada no solo para contar mi historia, sino para educar a otros sobre las señales de alerta y los recursos disponibles. Señora Sánchez, dijo Catalina cerca del final del programa, ¿tiene algún mensaje para su hijo si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que había estado temiendo y esperando hasta a la vez. Miré directamente a la cámara, sabiendo que existía la posibilidad de que Mateo estuviera mirando. Mateo, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te quiero. Siempre te querré, porque eres mi hijo. Pero querer a alguien no significa permitir que te abuse. Querer a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su conveniencia. Querer a alguien
no significa convertirte en víctima de su codicia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti, continué, sintiendo que las lágrimas empezaban a asomar a mis ojos. Pero solo si puedes cruzarlas como el hombre honorable que intenté criar. Solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar la total responsabilidad de tus actos. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre el amor y el respeto, no sobre el oportunismo y la manipulación. Y para todas las personas que están viendo esto y que reconocen su propia historia en la mía, añadí, dirigiéndome al público más amplio, quiero que sepáis que tenéis derecho a ser tratados con dignidad, sin importar vuestra edad. Tenéis derecho a tomar vuestras propias decisiones sobre vuestro dinero, vuestro hogar, vuestra vida. Tenéis derecho a poner límites a los familiares que os tratan mal. Y tenéis derecho a buscar ayuda cuando esos límites son violados. Cuando las cámaras se apagaron, el plató estalló en aplausos del equipo de producción. Catalina me abrazó con lágrimas en los ojos. Elena, esa sí ha sido una de las entrevistas más poderosas que he hecho yo jamás. Va a cambiar vidas. Carlos asintió con orgullo, sabiendo que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras volvía a mi piso con José, Lucía y Amelia, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad y había usado mi dolor para ayudar a otros. Sin importar lo que el futuro me deparara con Mateo, sabía que había hecho lo correcto. Elena, dijo Lucía desde el asiento trasero, estoy tan orgullosa de ti. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que protegerá a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón mientras llegábamos a casa. El piso que Julia había codiciado una vez, ahora se sentía verdaderamente como un hogar de nuevo. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Había descubierto que a veces la única forma de salvar una relación es estar dispuesta a perderla. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, supe que había dado el ejemplo más importante de mi vida. Que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca se es demasiado viejo para exigir dignidad, y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. Mi historia había terminado, pero mi vida acababa de empezar de nuevo. Han pasado 2 años desde esa noche, que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que creía que tenía que soportar por amor de madre. Qué diferente se ve el mundo cuando finalmente encuentras el valor de ponerle precio a tu dignidad. La mañana comenzó como todas las de los últimos 18 meses, con una llamada de Carmen, la coordinadora de la Fundación Elena Sánchez para la protección de las personas mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia redirigida. Elena, tenemos 23 nuevos casos esta semana, me informó Carmen con esa mezcla de tristeza y determinación que caracteriza a los que trabajamos en este campo. Todos patrones similares. Hijos adultos presionando a padres mayores por propiedades o dinero. Cada caso que llega a mi escritorio es como mirarme en un espejo del pasado. Ayer, revisé el expediente de una mujer de 72 años a la que su hija convenció para que vendiera su casa por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones por Europa. Anteayer, fue un hombre de 69 años al que sus gemelos chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas 50.000 euros, no volverás a ver a tus nietos. La ironía no se me escapa. He convertido mi peor experiencia personal en mi propósito de vida más significativo. La Fundación ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control sobre sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, su autoestima. Contamos con abogados especializados,
trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que ojalá hubiera tenido cuando me sentía tan sola y confundida. José sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es el vicepresidente de mi fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que empezó a dar charlas sobre cómo detectar la manipulación familiar. Elena, me dijo la semana pasada mientras revisábamos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en un detective de familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he tenido. Lucía se mudó al piso de al lado hace un año. Después de su divorcio de un matrimonio que duró solo 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como profesora tradicional. Tía Elena, me dice con frecuencia, me enseñaste que a veces la verdadera familia no viene de la sangre, sino de aquellos que eligen respetarte incondicionalmente. El éxito de mi historia pública ha traído consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de un periodista de investigación se convirtió en un éxito de ventas nacional. Cuando el amor duele, la revuelta de una anciana ha vendido más de 200.000 copias y todos los derechos de autor van directamente a la fundación. Las cartas que recibo de los lectores son testimonios vivos de que mi experiencia resonó en miles de hogares donde el silencio había sido la norma. Carlos sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contable principal de la fundación. Su experiencia en el manejo de los aspectos legales de mi enfrentamiento con Mateo se ha convertido en un activo inestimable para ayudar a otros en situaciones similares. Señora Sánchez, me dijo durante nuestra reunión mensual, hemos recuperado más de 3 millones de euros en propiedades y ahorros que familiares abusivos habían obtenido ilegalmente. La pregunta que todos me hacen, la que surge en cada entrevista y en cada conversación profunda, es si echo de menos a Mateo. La respuesta es compleja y dolorosa. Echo de menos al niño que fue, al joven que había mostrado destellos de bondad y honor. Echo de menos la ilusión de la familia que creí que teníamos. Pero no echo de menos los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta de respeto sistemática. Mateo intentó contactarme exactamente 3 veces durante estos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva, cuando al parecer algunos compañeros de trabajo habían visto el programa y empezaron a tratarlo de forma diferente. La segunda fue cuando nació su hijo, mi nieto Oliver, hace 14 meses. La tercera fue hace 3 meses, cuando Julia lo abandonó, llevándose al bebé y la mitad de sus escasas posesiones. Cada vez que llamó, fue para pedir ayuda económica, nunca para ofrecer una disculpa genuina o reconocer el daño que había causado. Su patrón de pensamiento sigue siendo idéntico. Ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando dijo: «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto». Le respondí con una claridad que me sorprendió. «Mateo, mi dignidad es exactamente tan importante como mi nieto, y espero que algún día él aprenda esa lección mejor que tú». Fue la primera vez que le colgué el teléfono a mi hijo y también fue extrañamente liberador. El tema de Oliver, mi nieto, es el único que todavía puede hacerme llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Julia se fue, se llevó todas las fotografías familiares, incluyendo las pocas que yo tenía de él. He creado un fondo fiduciario para su educación universitaria, administrado por Carlos, que estará disponible cuando cumpla 18 años, independientemente de la relación que tengamos para entonces. Quizás, me dice Amelia durante nuestras cenas semanales, cuando Oliver sea mayor,
Buscará sus propias respuestas sobre lo que ocurrió en su familia. Quizás encontrará el valor de conocer a su abuela por sí mismo. Amelia se ha convertido en mi confidente más cercana, especialmente desde que ella también tuvo que poner límites difíciles con familiares tóxicos hace una década. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cuánto ha mejorado mi salud física y mental. Durante los últimos años con Mateo y Julia, había desarrollado insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en un estado de alerta permanente. Mi médico dice que mis análisis actuales muestran los niveles de estrés de una mujer 10 años más joven. Elena, me dijo el doctor Hernández en mi último chequeo, es impresionante cómo responde el cuerpo cuando eliminamos las fuentes de estrés tóxico. Su presión arterial es perfecta, su sueño es reparador, incluso su postura ha mejorado. Tiene razón. Camino más erguida. Mi voz suena más firme y mis manos ya no tiemblan cuando tomo decisiones importantes. La floristería donde trabajaba cerró hace un año, pero encontré una nueva pasión en el huerto comunitario que ayudé a establecer en el edificio. Enseño a otros residentes mayores sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que aprecian la sabiduría acumulada en lugar de verla como obsolescencia. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la Fundación, 2 días visitando los hogares de personas mayores que necesitan apoyo emocional y los fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Este se centrará en estrategias prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar, basándose en los casos que hemos manejado. El piso que una vez fue fuente de codicia es ahora un espacio de paz y creatividad. He convertido la antigua habitación de Mateo en un despacho donde recibo a personas que necesitan orientación. Las paredes están llenas de cartas de agradecimiento, fotos de familias a las que hemos ayudado a reconciliarse de forma sana y diplomas de las universidades donde he dado conferencias. Una de las experiencias más gratificantes de este periodo ha sido convertirme en mentora de otras mujeres mayores que se enfrentan a situaciones similares. Margarita, de 74 años, llegó a la fundación hace 6 meses, después de que su hijo le vendiera el coche sin permiso para pagar deudas de juego. Trabajamos juntas durante 3 meses, y la semana pasada me envió una foto de ella sonriendo en su coche nuevo, que compró con sus propios ahorros después de recuperar el dinero legalmente. Elena, me escribió Margarita en su carta, me enseñaste que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderse. Sus palabras me recordaron por qué valió la pena todo este dolor. Reflexionando sobre estos 2 años, entiendo que mi historia no tiene el final feliz tradicional donde toda la familia se reconcilia y vivimos felices para siempre. Pero tiene algo mejor. Tiene autenticidad, dignidad recuperada y un propósito que trasciende mi dolor personal. He aprendido que a veces la mayor demostración de amor propio es alejarse de aquellos que insisten en hacerte daño. Si pudiera enviar un mensaje al pasado, a la Elena que entró en ese salón de bodas hace 2 años, le diría: ten valor. Lo que está ni a punto de ocurrir será doloroso, pero al otro lado te espera una vida más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. Te espera la paz. La paz que proviene de saber que nunca más permitirás que nadie te trate como si fueras desechable. Esta noche, mientras termino de escribir estas reflexiones, miro hacia el futuro con una esperanza renovada. Mañana tengo una reunión con senadores para discutir una nueva legislación que proteja mejor a las personas mayores del abuso familiar. La próxima semana inauguro el 3er centro regional de la Fundación. El mes que viene empezaré una serie documental sobre este tema que se emitirá a nivel nacional. Mi vida a los 70 años es más rica
más significativa y más auténtica de lo que era a los 68. He aprendido que el final de una relación tóxica no es una pérdida, es una liberación. He descubierto que la verdadera familia se elige tanto como se hereda. Y he demostrado que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice esa noche, mi respuesta es siempre la misma. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.